Una actriz de la serie Melrose Place pasó 8 años tras las rejas por asesinato. Lindsay Lohan conoció la cárcel por manejar bajo los efectos de la droga y el alcohol. Una exitosa rapera estuvo 6 años encarcelada por robo y tenencia de armas. En este video conocerás la historia de 10 famosas de relevancia mundial que fueron privadas de su libertad. 10 celebridades que estuvieron en prisión, especial mujeres. Intentos de asesinato, fraudes, escándalos con drogas y robos a mano armada. Las historias que verás a continuación te mostrarán el lado B de la fama. Hoy conocerás las vidas de estas estrellas mundiales que lo tenían todo, pero aún así tuvieron que pagar frente a la ley. Quédate hasta el final y descubre los más fascinantes casos de celebridades que conocieron el infierno. Empecemos con la famosa que más tiempo pasó en prisión. 10. Amy Locane. 8 años presa. Amy Locane fue, durante los años 90, una actriz en ascenso para Hollywood. Con su rostro dulce, su energía juvenil y su talento natural, parecía destinada a grandes cosas. Se hizo conocida en la serie Melrose Place, un fenómeno televisivo de la época, y su carrera parecía segura. Pero mientras su vida pública brillaba, su vida privada empezó a oscurecerse. En 2010, Amy Locane causó un accidente de tránsito fatal en Nueva Jersey. Bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su vehículo y chocó violentamente contra otro coche que entraba a su propio garaje. El impacto mató instantáneamente a Helene Seaman, de 60 años, y dejó gravemente herido a su esposo. El caso de la estrella de televisión convertida en figura trágica conmocionó a todos. En 2013, fue condenada por homicidio vehicular y sentenciada inicialmente a 3 años de prisión. La sentencia fue muy criticada por ser demasiado leve, y tras varias apelaciones por parte de la fiscalía, Amy fue resentenciada 3 veces más. En total, incluyendo las nuevas sentencias, Locane pasó cerca de 8 años entre prisión y custodia domiciliaria. Su carrera artística, ya en declive desde finales de los 90, prácticamente se extinguió tras el escándalo. Hollywood le dio la espalda. La que sigue es la historia de una mujer que conoció la fama en un reality y no supo cómo manejarla. 9. Amber Portwood. 17 meses en prisión. Amber Portwood era una figura conocida gracias a Teen Mom, el reality show de MTV. Su temperamento explosivo y sus dramas familiares la convirtieron en uno de los personajes más polémicos del programa. Pero su historia traspasó los límites de la televisión cuando se enfrentó a la justicia y terminó tras las rejas. Pero, ¿por qué Amber Portwood fue a prisión? En 2010, Amber fue arrestada por cargos de violencia doméstica tras ser grabada agrediendo físicamente a su entonces pareja y padre de su hija, Gary Shirley, en Teen Mom. Los fiscales del estado de Indiana, alarmados por lo que vieron en televisión, decidieron intervenir. En 2011, Portwood fue sentenciada a 2 años de libertad condicional, con la condición de asistir a clases de manejo de la ira y someterse a pruebas de drogas. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, Portwood fue arrestada nuevamente por violar su libertad condicional al no completar un programa de rehabilitación y dar positivo en varias pruebas de drogas. Ante la posibilidad de una sentencia severa, Portwood tomó una decisión drástica y pidió voluntariamente al juez que la enviara a prisión en lugar de continuar bajo supervisión. Así fue que en junio de 2012 la sentenciaron a 5 años de prisión en el Centro Correccional de Indiana para Mujeres. Sin embargo, debido a su buen comportamiento y su participación activa en programas de rehabilitación dentro de la cárcel, Amber solo cumplió 17 meses. Luego, fue liberada. ¿Quieres conocer a dónde te pueden llevar las drogas y el alcohol? 8. Lindsay Lohan. 15 días en prisión. Durante años, Lindsay Lohan fue sinónimo de talento desperdiciado. Fue una estrella infantil prometedora, una actriz capaz de transitar de la comedia al drama con una naturalidad envidiable, y para muchos, el relevo generacional de Hollywood. Pero su carrera artística y su vida personal chocaron brutalmente con la fama, llevándola a enfrentamientos públicos, rehabilitaciones y a prisión. ¿Quieres conocer su historia? Antes de los escándalos, Lohan brillaba. Su salto a la fama se dio a los 11 años con The Parent Trap en 1998. Allí interpretó a unas gemelas separadas al nacer. Su carisma natural conquistó al público y a Disney. En 2003, Freaky Friday fue un éxito comercial y de crítica, consolidándola como actriz juvenil principal. Sin embargo, a mediados de los 2000, su vida personal se volvió más notoria que su talento.
Atrasos en los rodajes, hospitalizaciones por supuesto agotamiento y rumores de consumo de drogas comenzaron a opacar su imagen. Todo empezó en 2007, cuando fue arrestada 2 veces. En ambas ocasiones manejaba bajo los efectos del alcohol y la cocaína. Como resultado, en agosto de ese año, aceptó un acuerdo de culpabilidad por cargos menores y fue sentenciada a 1 día de cárcel, 10 días de servicio comunitario y 3 años de libertad condicional. Aunque inicialmente solo pasó 84 minutos en la cárcel, no fue su último roce con la ley. En 2010, tras faltar a múltiples sesiones obligatorias de educación sobre el alcohol y violar los términos de su libertad condicional, un juez le impuso una sentencia de 90 días de cárcel. Esta vez, ingresó en el centro de detención Linwood, en California, pero terminó cumpliendo solo 14 de los 90 días por razones de hacinamiento y buena conducta. A continuación, te contamos una historia que te hará poner atención a tus asuntos con el fisco. 7. Abby Lee Miller. 10 meses en prisión. Abby Lee Miller, famosa entrenadora de danza y estrella del reality show Dance Moms, fue enviada a prisión debido a cargos relacionados con fraude financiero. En 2015, las autoridades descubrieron que Miller había ocultado alrededor de $775,000 en ingresos derivados de su programa de televisión, acuerdos de merchandising y clases de danza mientras se encontraba en proceso de bancarrota. Además, fue acusada de ingresar ilegalmente $120,000 en efectivo a Estados Unidos. Pero, ¿cómo inició la fama de Abby? Antes de sus problemas legales, Abby Lee Miller había construido una carrera respetada en el mundo de la danza competitiva. Fundó la Abby Lee Dance Company en Pittsburgh, Pensilvania, en 1980, y durante décadas formó a jóvenes bailarines que lograron reconocimiento nacional. Pero su gran salto a la fama llegó en 2011, cuando protagonizó el reality show Dance Moms en Lifetime. A pesar de su estilo autoritario y las frecuentes críticas por su trato duro hacia los niños, el programa fue un éxito inmediato. La popularidad de Dance Moms convirtió a Abby en una figura de la cultura pop, pero también la expuso al escrutinio público que finalmente sacó a la luz sus problemas financieros. En 2016, se declaró culpable de los cargos de fraude, bancarrota y contrabando de dinero. En mayo de 2017 fue sentenciada a 1 año y 1 día en prisión federal, seguido de 2 años de libertad supervisada. Cumplió su condena en la prisión de Victorville, California, comenzando en julio de 2017. Sin embargo, debido a su buena conducta, fue trasladada a un centro de rehabilitación residencial en marzo de 2018 y finalmente liberada en mayo de ese año, cumpliendo 10 meses en total. ¿Quieres saber qué celebridad pasó 6 años tras las rejas? 6. Remy Ma. 6 años en prisión. Remy Ma, una de las raperas más destacadas de la escena del hip hop, fue condenada a prisión en 2008 debido a un incidente en el que le disparó a su amiga Makeda Barnes Joseph. El hecho ocurrió durante una discusión relacionada con dinero en 2007. Remy Ma fue arrestada y, tras un juicio, fue hallada culpable de varios cargos, entre ellos asalto, posesión ilegal de armas y coerción tentativa. Debido a la gravedad de los cargos, fue sentenciada a 8 años de prisión. Pero, ¿cómo transitó la rapera tantos años entre rejas? Durante su tiempo en prisión, Remy Ma continuó desarrollando su carrera musical. A pesar de estar encarcelada, siguió siendo una figura relevante en el mundo del rap. Lanzó varios mixtapes desde la cárcel que fueron bien recibidos tanto por la crítica como por sus seguidores. En 2014, después de cumplir 6 años de su sentencia, Remy Ma fue liberada por su buen comportamiento y su participación en programas de rehabilitación. Tras la liberación, retomó rápidamente su carrera. Apareció en el programa de telerrealidad Love and Hip Hop New York, lo que le permitió mantenerse en el ojo público. Finalmente, Remy pudo rearmar su vida, como la protagonista de la historia que viene a continuación. ¿Quieres saber quién es? 5. Martha Stewart. 5 meses en prisión. Martha Stewart, empresaria y presentadora de televisión, enfrentó una de las caídas más llamativas cuando fue condenada por delitos relacionados con el mercado de valores. En 2004, Stewart fue declarada culpable de conspiración, obstrucción de la justicia y hacer declaraciones falsas a investigadores federales. El caso surgió tras la venta de casi 4,000 acciones de la farmacéutica ImClone Systems en 2001. Pero, ¿cómo era su vida antes del escándalo? Martha Stewart había construido un imperio mediático impresionante. Comenzó su carrera como modelo y posteriormente como organizadora de eventos y autora de libros sobre cocina, decoración y manualidades. Su gran salto llegó en los años 90 cuando fundó Martha Stewart Living Omnimedia, una compañía que abarcaba publicaciones, programas de televisión y productos para el hogar.
Pero todo se derrumbó cuando en julio de 2004 fue sentenciada a 5 meses de prisión, 5 meses de arresto domiciliario y 2 años de libertad condicional. Stewart cumplió su condena en una prisión federal de Alderson, Virginia Occidental. Durante ese tiempo, mantuvo un perfil relativamente bajo, aunque su historia fue noticia constante en los medios. A pesar de su paso por la cárcel, Stewart logró relanzar su carrera de manera brillante. Al salir de prisión, regresó a la televisión con programas como The Martha Stewart Show e incluso llegó a formar una dupla inesperadamente exitosa y mediática con el rapero Snoop Dogg en el programa Martha and Snoop's Potluck Dinner Party. La famosa que sigue tiene una vida llena de escándalos y el más importante de ellos es el que te contaremos a continuación. 4. Paris Hilton. 23 días en prisión. En los 2000, Paris Hilton era un fenómeno mediático, icono de la vida nocturna, empresaria incipiente y figura de interés en todas partes. Pero en 2007, la princesa de los reality shows se vio envuelta en un escándalo que terminó llevándola a prisión. Paris Hilton era una especie de pionera en el arte de ser famosa sin ningún talento. Su carrera arrancó como modelo a finales de los años 90, pero se catapultó a la fama mundial con el reality show The Simple Life junto a su entonces mejor amiga Nicole Richie. Además, incursionó en la música y probó suerte como actriz, aunque sus papeles en películas como House of Wax nunca convencieron a la crítica. Pero, ¿por qué fue a prisión esta mediática millonaria? Todo comenzó en septiembre de 2006, cuando Paris fue detenida por conducir alcoholizada en Hollywood. Se le suspendió la licencia y fue puesta en libertad condicional. Sin embargo, en enero y en febrero de 2007 fue detenida nuevamente, esta vez manejando a pesar de la suspensión. Además, no se había inscrito en el programa obligatorio de educación sobre alcohol, violando claramente los términos de su libertad condicional. El 4 de mayo de 2007, un juez de Los Ángeles la sentenció a 45 días de cárcel por desacato. En un juicio mediático donde las cámaras no se perdían nada, Paris Hilton trató de defenderse diciendo que desconocía las restricciones, pero el tribunal fue inflexible. La famosa cantante ingresó el 3 de junio de 2007 en un centro de detención en California. Aunque inicialmente sentenciada a 45 días, terminó cumpliendo tan solo 23 debido a su buena conducta y supuestos problemas de salud. La celebridad que sigue también pensó que por ser famosa no caería en prisión. 3. Lori Loughlin, 59 días en prisión. Lori Loughlin, conocida mundialmente por su papel como Rebecca Becky Katsopoulos en la exitosa serie de televisión Full House, pasó de ser una querida estrella de televisión familiar a convertirse en protagonista de un escándalo que la llevó a prisión. Pero antes de que su vida cambie de rumbo, Loughlin tenía una carrera establecida en Hollywood. Comenzó a actuar en los años 80 y fue una frecuente estrella en películas para televisión. Participó en la saga de Hallmark Channel con papeles recurrentes en diversas producciones familiares. Pero, ¿cómo pasó de estrella familiar a convicta? Loughlin se vio envuelta en el escándalo de admisiones universitarias de 2019, conocido como el Operation Varsity Blues. En este caso, varias celebridades y ricos empresarios fueron acusados de sobornar a entrenadores y administradores de universidades de élite para asegurar la admisión de sus hijos. Loughlin y su esposo pagaron $500,000 para que sus hijas, Olivia Jade y Bella, fueran admitidas en la Universidad del Sur de California como reclutas para el equipo de remo, aunque ninguna de ellas practicaba el deporte. Loughlin fue arrestada en marzo de 2019 y, tras ser acusada de fraude y conspiración, fue arrestada junto con su esposo. A pesar de negar inicialmente cualquier culpa, en mayo de 2020 se declaró culpable. Fue sentenciada a 2 meses de prisión, una multa de $150,000, 2 años de libertad supervisada y 100 horas de servicio comunitario. Tras cumplir 59 días de prisión, la liberaron. Su tiempo encarcelada fue más corto de lo que se esperaba debido a los protocolos de salud y seguridad relacionados con la pandemia de COVID-19. ¿Quieres conocer la historia de una cantante que adjudicó sus deudas a una lucha contra el sistema? 2. Lauryn Hill. 3 meses en prisión. Lauryn Hill fue una fuerza imparable en la música. Como cantante, rapera, actriz y poeta urbana, conquistó la industria con su talento desbordante y su autenticidad feroz. Pero después del éxito, vendría un verdadero infierno. Lauryn surgió en la escena a mediados de los 90 como parte del grupo The Fugees. Su voz, llena de pasión y dolor, era el corazón del grupo. Pero su consagración definitiva llegó en solitario con The Miseducation of Lauryn Hill en 1998, un álbum que vendió millones y ganó 5 premios Grammy.
Tras ese éxito, Hill se retiró casi por completo de la vida pública. Dio pocos conciertos, grabó escasamente y fue vista como una figura casi mítica en la música. Pero, ¿por qué terminó en prisión esta famosa cantante? En 2012, Lauryn Hill fue acusada de evadir el pago de impuestos federales sobre más de $1.8 millones que ganó entre 2005 y 2007. En lugar de declarar sus ingresos y pagar los impuestos correspondientes, Hill se aisló del sistema, alegando razones personales y políticas. La cantante afirmó que se había retirado del ojo público para protegerse a ella y a su familia de lo que consideraba un entorno manipulado y represivo. Aunque Hill intentó justificar su ausencia del sistema tributario como una especie de acto de resistencia, las cortes no estuvieron de acuerdo. En mayo de 2013, fue sentenciada a 3 meses de prisión en una correccional federal de mínima seguridad en Connecticut, seguida de 3 meses de arresto domiciliario y 1 año de libertad supervisada. Ingresó en prisión en julio de 2013 y fue liberada en octubre del mismo año, cumpliendo su condena de 90 días completos. Durante ese tiempo, Hill mantuvo un perfil bajo, aunque después de su liberación lanzó nueva música, incluyendo un tema donde abordaba sus luchas contra el sistema. El puesto número 1 se lo lleva una mujer que pasó de asesina a celebridad. Presta atención. 1. Amy Fisher. 7 años en prisión. Amy Fisher se convirtió en una figura mediática en los años 90 por un escándalo que sacudió a Estados Unidos y le valió el apodo de Long Island Lolita. En 1992, cuando tenía solo 17 años, Fisher fue arrestada por dispararle en la cara a Mary Jo Buttafuoco, la esposa de su amante Joey Buttafuoco, un hombre 20 años mayor con quien Amy mantenía una relación ilícita desde que tenía 16 años. El ataque ocurrió en la puerta de la casa de los Buttafuoco, en Long Island, Nueva York. Amy se hizo pasar por una joven interesada en hablar con Mary Jo sobre una supuesta relación extramarital de su esposo, y en medio del altercado le disparó en la cabeza. Milagrosamente, Mary Jo sobrevivió, aunque con secuelas permanentes. Amy fue arrestada y, por ser menor de edad, su caso causó un gran debate público y mediático. Fue juzgada como adulta y se declaró culpable de intento de asesinato en segundo grado. En 1992 fue sentenciada a entre 5 y 15 años de prisión, aunque finalmente cumplió 7 años. Pero, ¿cómo es que se convirtió en famosa? Su carrera artística no existía antes del crimen. Se volvió una figura mediática durante y después del escándalo, lo que derivó en varios libros, películas y entrevistas exclusivas. En los años 2000, Amy intentó aprovechar su infamia para construir una carrera en los medios. Con el tiempo, quiso olvidar el pasado, formando una familia y manteniéndose alejada del ojo público. Sin embargo, a pesar de sus intentos de redención, su imagen siempre estuvo ligada al crimen que cometió. Hoy hemos recorrido los casos más paradigmáticos de celebridades que han pagado penas en prisión. Para estas mujeres, la caída fue pública y dolorosa, pero a veces también transformadora. Algunas resurgieron más fuertes y otras quedaron en el camino de la tragedia y el olvido. Si te gustó este video, aquí te dejamos otros que seguro te encantarán. Y recuerda, aquí te enteras, aquí te quedas.